Venga, buenos días a todos y vamos a dar comienzo el pleno de esta convocatoria ordinaria del mes de noviembre con los siguientes puntos del orden del día. Punto primero es, lógicamente, la aprobación del acta anterior, que la tenéis en el Gestiona. ¿Alguna cuestión relativa al punto del orden del día? No. Gracias. Se aprueba, ¿no? Pasamos al punto segundo, que es la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza de convivencia y protección de bienes e instalaciones públicas y privadas. El expediente es el 1380/2025. Lo vimos y dictaminamos en comisión. Y le voy a pasar la palabra a la secretaria para que lea la propuesta de acuerdo, que con el objeto, bueno, pues siempre de mejorar la convivencia en el municipio. Yo creo que vamos adaptando, bueno, la ordenanza en base a aquellas cuestiones que van surgiendo y que, bueno, yo creo que es importante adaptarlas. Así que, María Antonia, por favor. Sí. Por acuerdo de Pleno, se aprobó inicialmente la ordenanza municipal sobre convivencia y protección de bienes e instalaciones públicas y privadas de Carvajosa de la Sagrada. Transcurrido el plazo de exposición al público y no habiéndose producido reclamación alguna, el texto aprobado inicialmente se elevó a definitivo, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, número 22, de fecha 31 de enero de 2007, y posterior modificación, Boletín Oficial de la Provincia, número 65, de fecha 3 de abril de 2014. Vista la necesidad planteada por la Concejalía de Servicios sobre la procedencia de modificar dicha ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1a de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, se propone desde la Comisión Segunda, mediante dictamen adoptado el 20 de noviembre, por unanimidad de todos sus miembros, se propone la alteración de los artículos 18, 20, 21 y 22, que paso a dar lectura en su nueva redacción. La propuesta que se eleva al Pleno desde la Comisión es aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza sobre convivencia y protección de bienes e instalaciones públicas y privadas, con la redacción que a continuación se recoge. Se incluye el artículo 18 ter, vegetación procedente de fincas privadas, y dice así: las personas propietarias de solares, fincas y jardines privados deberán mantener la vegetación en condiciones adecuadas de conservación, evitando en todo momento que ramas, setos, arbustos, raíces u otros elementos vegetales invadan calles, aceras, plazas u otros espacios públicos. Queda prohibida la ocupación de la vía pública por vegetación procedente de fincas privadas cuando suponga obstáculo al tránsito peatonal o vehicular, reduzca la anchura libre del paso, oculte señales de tráfico, afecte a instalaciones municipales o genere riesgos para la seguridad de las personas o daños a bienes públicos. El Ayuntamiento, a través de la Policía Local o los servicios técnicos, podrá requerir a la propiedad para que realicen en un plazo de 10 días hábiles los trabajos necesarios de poda, retirada o limpieza. Transcurrido el plazo sin cumplimiento, el Ayuntamiento podrá ejecutar los trabajos subsidiariamente a costa de la persona obligada, sin perjuicio de la imposición de la sanción correspondiente conforme al régimen previsto en esta ordenanza. En el artículo 20, relativo a infracciones muy graves, se considera infracción muy grave y se introduce como una falta nueva, incluida en el apartado I, nuevo, que es la negativa reiterada a atender los requerimientos municipales cuando la vegetación privada invada el espacio público, generando un riesgo cierto para la seguridad de las personas o daños graves a bienes públicos. En el artículo 21 se corrige el apartado H, que estaba enumerado de forma errónea, y se incluye otro apartado nuevo, que es el I, que dice que la invasión de la vía pública por vegetación procedente de fincas privadas que impida el tránsito peatonal o vehicular, reduzca de forma significativa la anchura libre de paso, oculte señalización viaria o afecte el alumbrado, mobiliario o instalaciones municipales. Se incluye asimismo el apartado J en dicho artículo 21, en el que se recoge que el incumplimiento de los requerimientos municipales para la poda, limpieza o retirada de la vegetación en el plazo fijado. Por lo que respecta al artículo 22, se desglosan dos apartados: el A, que ya figura en el texto actual de la ordenanza, y se incluye también el apartado B. El apartado A se corresponde con el que existe ya, que son aquellas infracciones que no sean recogidas dentro del apartado de infracciones graves o muy graves, y en cuanto al apartado B del artículo 22, que es de nueva inclusión, señala expresamente que la invasión puntual de la vía pública por vegetación procedente de fincas privadas, cuando no comprometa la seguridad ni la accesibilidad, pero afecte al ornato o cause molestias a los usuarios de los espacios públicos.
En el segundo punto del dictamen se acuerda someter dicha modificación de la ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por un espacio de 30 días, para que puedan examinarse el expediente y presentar reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas y que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el plazo mencionado, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Simultáneamente, el texto de la modificación de la ordenanza se publicará en el portal web del Ayuntamiento al objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Y finalmente, en el tercer apartado, se faculta al señor presidente y alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Gracias, María Antonia. Bueno, siempre el objetivo de la ordenanza es mejorar la convivencia entre vecinos y vamos a pasar, salvo que queréis hacer algún comentario, a la votación de la misma. Nada, todo lo que sea mejorar la convivencia siempre nos van a tener a favor, con lo cual el voto es positivo, como ya hicimos en comisión. Gracias. Grupo mixto. Bueno, grupo mixto. Bueno, sí, grupo mixto de momento. De momento. A favor, como dijiste. Gracias. Pasamos al siguiente punto, que es la aprobación definitiva del estudio de detalle del sector. No, pero no se ha votado, ¿no? A favor, sí, bueno, por sí, unanimidad. Unanimidad, perdón. Pasamos al punto siguiente, punto tercero, que es la aprobación definitiva del estudio de detalle sector SGEQ2S, expediente el 1014/2021. Bueno, aquí le voy a pasar la palabra a la secretaria. Lo vimos también en comisión y bueno, yo creo que es adecuar un espacio que hay para con el objeto de ampliar, o la posibilidad de poder ampliar y convertir el consultorio en centro de salud. Así que, María Antonia, por favor. Sí, gracias. Por iniciativa municipal se ha incoado un expediente a los efectos de aprobar el siguiente estudio de detalle que afecta al ámbito de sistemas generales de equipamiento 2/S del Plan General de Ordenación Urbana. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de agosto del actual, se aprueba inicialmente dicho estudio de detalle. Consta un certificado del resultado del trámite de información pública de fecha 30 de octubre, donde se hace constancia de la no presentación de alegaciones. Consta igualmente los informes previos sectoriales emitidos de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, su delegación de Gobierno, Confederación Hidrográfica del Duero, Diputación Provincial no ha emitido informe, Agencia de Protección Civil, Dirección General de la Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo no lo ha emitido en plazo, Dirección General de Infraestructura, Sostenibilidad Ambiental y Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública. Visto el informe de propuesta de Secretaría General de fecha 10 de noviembre de 2025, la Comisión Segunda de Asuntos Generales, en su sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre y por unanimidad de todos sus miembros, propone al Pleno, primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle para modificar la ordenación detallada a fin de ampliar la parcela de equipamiento y así, sistemas generales, equipamiento 2/S, y convertir el actual consultorio médico en centro de salud. Segundo, publicar el acuerdo del Pleno de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León. Y tercero, notificar este acuerdo a la Administración de la Comunidad Autónoma, Administración del Estado y Diputación Provincial. Gracias, María Antonia. Bueno, pues pasamos también a la votación, salvo que queréis hacer algún comentario al respecto. Grupo Socialista. A favor. Grupo Mixto. No, Bueno, pues por unanimidad también. sí. Pasamos al punto cuarto, que es la cesión al convenio de colaboración para la gestión y convocatoria unificada de los procesos selectivos del Cuerpo de la Policía Local, expediente 1463/2025, también lo vimos en comisión, y bueno, se trata de facilitar, o poder facilitar, como digo, el proceso de selección de aquellos que quieran, lógicamente, presentarse a la selección de agente de policía local, y viendo o visto que en los procesos o comisiones de servicio que quedaron desiertas, y con la intención de concluir el incremento de policías locales, lo que falta por cubrir, pues yo creo que está la vía más rápida y es la cesión a este convenio. Así que le voy a pasar la palabra a María Antonia. María Antonia, por favor. Gracias.
La Junta de Castilla y León y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León suscribieron un convenio de colaboración con el objeto de establecer un sistema de gestión conjunta y centralizada de los procesos selectivos de ingreso en los cuerpos de policía local de los municipios de la comunidad autónoma que se adhieran voluntariamente al mismo. Este convenio tiene por finalidad mejorar la eficacia, coordinación, homogeneidad en la selección de los agentes de policía local, permitiendo que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, se encargue de la convocatoria, gestión y desarrollo de las pruebas selectivas, garantizando así unos criterios comunes de selección en todo el territorio autonómico. El convenio contempla la posibilidad de adhesión voluntaria de los municipios, previo acuerdo de su Pleno, conforme a lo establecido en el propio texto del convenio y en virtud de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, relativo a los convenios de colaboración entre administraciones públicas. El Ayuntamiento de Carvajosa de la Sagrada, contando con cuerpo de policía local propio, considera conveniente adherirse a este convenio con el fin de que la Junta de Castilla y León asuma la gestión y convocatoria de los procesos selectivos de los futuros agentes en los términos previstos en dicho convenio. A tal fin, la Comisión Segunda de Asuntos Generales, en su sesión ordinaria celebrada el 20 de noviembre del actual, por unanimidad de todos sus miembros, propone al Pleno: primero, aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Carvajosa de la Sagrada al convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León para la gestión y convocatoria unificada de los procesos selectivos de ingreso en los cuerpos de policía local de la comunidad autónoma. Segundo, autorizar al señor alcalde presidente para la firma del documento de adhesión y cuantas actuaciones resulten necesarias para la plena efectividad del acuerdo. Y tercero, dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Dirección General de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, y a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León a los efectos oportunos. Gracias, María Antonia. Pues nada, pasamos también, lo hemos visto también como decía, y pasamos a votar esta adhesión. Si queréis hacer algún comentario al respecto. No, no es necesario, como ya dijimos en comisión, a favor. Grupo mixto, pues a favor por unanimidad también. Pasamos al siguiente punto, el 5, toma de razón y declaración de la condición de concejal no adscrito. El expediente es el 1586/2025. Le voy a pasar ya, creo que de todos es conocido y sabido ya que, que Jesús presentó un escrito de renuncia al partido al que pertenecía y en este caso pasará a la condición de como concejal no adscrito. Así que le paso la palabra a la secretaria para que dé cuenta. Gracias. Con fecha 5 de noviembre de 2025, registro de entrada 2998, don José Luis de San Antonio Benito, concejal del Ayuntamiento de Carvajosa de la Sagrada, ha presentado escrito comunicando su baja voluntaria en el partido político Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Consecuencia de lo anterior, dicho concejal deja de integrar el grupo mixto del Ayuntamiento. Conforme a lo previsto en el artículo 73, párrafo 3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, los miembros de la corporación que no queden integrados en un grupo político tendrán la consideración de concejales no adscritos. La variación en la composición de los grupos políticos y la necesaria adecuación de las comisiones informativas requieren acuerdo plenario. A tal fin, la Comisión Segunda de Asuntos Generales, en su sesión ordinaria celebrada el 20 de noviembre del actual, y por unanimidad de todos sus miembros, propone al Pleno los siguientes acuerdos. Primero, tomar conocimiento de la baja voluntaria presentada por don José Luis de San Antonio Benito, en el partido político Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Segundo, declarar que don Jesús Luis de San Antonio Benito, al no integrarse en ningún grupo político municipal, pasa a ostentar la condición de concejal no adscrito en los términos del artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local. Tercero, modificar la composición de los grupos políticos municipales, quedando reflejado que el concejal indicado deja de formar parte del grupo mixto, que pasará a estar integrado únicamente por don Roberto Sánchez Alonso, representante del partido político de Vox. Cuarto, modificar la composición de las comisiones informativas municipales para adecuarla a la nueva situación organizativa, incorporando a don Jesús Luis de San Antonio Benito en las mismas como concejal no adscrito, con los derechos que correspondan según la normativa vigente y el reglamento orgánico municipal. Y quinto, notificar el presente acuerdo al concejal afectado, portavoces de grupos políticos y a los servicios administrativos correspondientes, así como disponer su publicación en el portal de transparencia. Gracias, María Antonia.
En este caso, yo creo que está toda la documentación, todo firmado, ¿no? Vale. Bueno, pues solamente es dar cuenta al Pleno de este cambio. Pasamos al punto. Hay que estar de acuerdo porque se cambia la composición de los grupos políticos y hay acuerdos dispositivos y toman razón. Sí, bueno, no sé si Jesús. No, es una duda técnica que había hablado yo con la secretaria y que encima no me incumbía a mí, le incumbía a Roberto a quedar en el grupo mixto, que yo no tenía ninguna intención de que menguara su... ¿Él puede asistir a las dos comisiones? Sí, o claro. También, ¿no? Todos los grupos políticos tienen que estar representados en todas las comisiones que se constituyan. Y a estos efectos, el concejal no adscrito, por sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2020, le equipara a la consideración del grupo político. Bueno. Y el grupo mixto, por supuesto, también. Era porque ponerlo aquí encima de la mesa. Porque... Y Junta de portavoces, Jesús, no. Y la configuración de las comisiones porcentuales. Eso sería en su caso. Pero ellos, ¿cómo quedaría la situación? ¿Asistirían los dos a todas las comisiones? Sí, es un derecho de su cargo electo representativo. ¿Y en qué sentido mermaría el resto de grupos? Eso sería objeto de un acuerdo para adaptar, en su caso, la composición concreta. Pues pero eso... ahora mismo lo que procede es tomar razón y los acuerdos que se han incluido en el dictamen. Vale, lógicamente, al ser la composición impar, pues en alguno de los otros grupos, de los otros dos grupos políticos, PSOE y PP, lógicamente tendrá que mermar en alguno de sus integrantes. Entonces, y hay una cosa evidente, es que la proporcionalidad en la mayoría entiendo que la tiene que tener el grupo mayoritario. Nunca podemos perder la mayoría en la proporcionalidad de las comisiones. Entiendo, es una pregunta que lógicamente pongo sobre la mesa para a la hora de rehacer las comisiones, pues tenerlo en cuenta. ¿Vale? Sí. Bueno, nuestro punto de vista ya los pusimos en la Junta de Portavoces. Entendemos que si el concejal no adscrito tiene derecho a asistir a todas las comisiones, se deberían aumentar las comisiones en un miembro más, permitiendo, por tanto, que este concejal pueda asistir a las mismas y no se menguara en ningún caso la representación de ningún otro grupo, teniendo en cuenta que las comisiones se vota por participante, no teniendo en cuenta la proporcionalidad de las mismas y, por tanto, manteniendo el grupo de gobierno la mayoría absoluta de la votación. Entonces, en ese sentido, entendemos que no hay mayor problema. Bueno, yo entiendo que no es una cuestión de pleno, que cuando llegue el momento se verá y se harán los repartos en función a cómo corresponda. Pero en este caso, yo creo que no es momento del pleno de estar aquí ahora calculando porcentaje ni representación. Yo creo que han quedado expuestas las posturas de todos y cada uno. Pasamos al punto siguiente, el punto sexto, que es el expediente de cambio de destino de inversiones. El expediente es el 11/2025. También lo vimos en la pasada comisión, en las segundas comisiones, y bueno, yo creo que ya lo explicamos también. Se trata de algunos remanentes que había existentes y sobrantes de algunas actuaciones, y con el objeto de poner en marcha el proyecto de la reparación de la cubierta del polideportivo. Bueno, pues podríamos encajar para dar cabida a ese proyecto y a ese presupuesto que tenemos, en el que el total, ya le voy a pasar la palabra en este caso yo creo que a Lilia o a José, no sé si cualquiera me vale. Bueno, el total de los 47.556,23 euros que son de otras partidas, van destinadas, como digo, a la reparación de la cubierta del polideportivo. Pero lógicamente hay que hacer una modificación de inversiones y este es lo que se trae al pleno. Entonces, Lilia o José, me da igual, Lilia. Lo has explicado muy bien. El proyecto que se ha presentado para la reparación de la cubierta del pabellón excede del importe inicialmente previsto para este fin. Entonces, como dentro del expediente de modificación de créditos, el número 11/2025, hay sobrantes de distintas inversiones, según las bases de ejecución del presupuesto, el Pleno, siempre que pertenezcan a distintas bolsas de vinculación, puede acordar el cambio de destino de las
las inversiones. En este caso, todas las inversiones de las que había sobrante pertenecían a la bolsa 1.6 y la cubierta al 3.6. Por eso es el motivo de que venga a pleno. Y no afecta cualitativamente ni cuantitativamente al presupuesto, es simplemente la modificación del anexo de inversiones de ese expediente en el que también se incorporaba la cubierta. Gracias, Lilia. Bueno, yo creo que habéis visto todos el expediente, ¿no? Y bueno, deciros que hay unas partidas que es el sobrante, que son la bajada del asfaltado, la adquisición de báculos y postes, señalización de carpio y vuelo, y el 10% de liquidación del asfaltado. Y luego la propuesta es pues cambiar para bueno, ya lo he dicho, no voy a repetir. Bueno, para las partidas que hemos hecho, efectivamente. No, que pensé que estaba aquí, pero es la diferencia, efectivamente. Bueno, pues esa es la cuestión. No sé si tenéis alguna cosa, pasamos a la votación. Sí, efectivamente, estudiado el expediente, pues nos parece lógico que los sobrantes de otras inversiones se traspasen a esta inversión que consideramos que es prioritaria y absolutamente necesaria. Gracias. Bueno, grupo... Sí, es una pregunta. ¿Él sigue como grupo mixto o como grupo mixto? Vale. Unipersonal. Vale. Bueno, pues... Vale, pues aprueba por unanimidad, ¿no? Sí. Pasamos al siguiente grupo, que son las mociones de urgencia. Nosotros teníamos pendiente de pasar, pero no me ha dado tiempo a terminarlas, así que las incluiremos en orden del día del mes de enero y así ya las tenemos con más tranquilidad, aunque ya hice un comentario sobre la misma. No sé si alguno tiene alguna moción de urgencia. No. Vale. Vamos a pasar al punto octavo, que son informaciones del área económica, como todos los plenos. Lilia, por favor. Gracias, alcalde. La información económica de la dación de cuenta. En primer lugar, la dación de cuenta de la ejecución del presupuesto municipal del tercer trimestre del 2025. El importe de obligaciones reconocidas a 30 de septiembre asciende a 5.686.219,94 euros y los derechos reconocidos a la misma fecha 3.904.852,40 euros. En relación al periodo medio de pago a proveedores del tercer trimestre, asciende en días a 7,68. Cuanto al informe de morosidad del tercer trimestre, el periodo medio de pago de obligaciones en días asciende a 16,59. Se han realizado un número total de pagos en el trimestre de 839 por un importe total de 1.671.318,32 euros. Pagos realizados fuera del periodo legal han ascendido a 2. Y en cuanto a la información sobre el envío a diferentes plataformas de datos, desde la última convocatoria de la sesión plenaria se han remitido la ejecución del presupuestaria del tercer trimestre, el informe de morosidad del tercer trimestre, el periodo medio de pago a proveedores del tercer trimestre, la cuenta general del 2024, el coste efectivo de los servicios del 2024 y los tipos impositivos del 2026 a Rexa. Todo esto lo tenéis en el gestor de expedientes, en el expediente correspondiente. Gracias. Gracias, Lilia. ¿Alguna cuestión relativo? Gracias. Pasamos al punto siguiente, el punto 9, que es dación de cuentas de las resoluciones de alcaldía. Como siempre sabéis que está a vuestra disposición cualquier tipo de decreto o resolución. No sé si tenéis alguna cuestión relativa a alguna pregunta. Os decimos lo de siempre, si tenemos la contestación lo contestamos y si no, pues... Sí, la tenéis. Sí, sí, bueno, revisando los decretos, sí que el expediente 1738, que corresponde con un proyecto de una subvención de rutas saludables, pues sí podemos conocerlo, porque creo que no lo hemos visto en comisión, pues por conocer un poco el proyecto y demás. Y el expediente de huertos, si es posible también poder verlo, pues son las dos peticiones. El 1491 de los huertos, ¿vale? Lo demás no hay dudas, no tenemos acceso. ¿De septiembre de 2025? Sí, perdón, de 2025. Ah, vale.
Sí, bueno, esto es una subvención que hemos tramitado, un proyecto que entendemos medioambiental, favorecedor para el desarrollo y sobre todo el vertebrar tanto el camino que viene, o vía pecuaria, que viene a la carretera de Alba, que atraviesa las urbanizaciones y cruza prácticamente el pueblo. Bueno, pues es una subvención que hemos pedido a la Diputación y que la hemos pedido. Entonces, lo que sí, luego habrá que ver si, porque entendíamos que era de interés para Carvajosa, lo que sí vamos a hacer es, en la próxima comisión, la llevamos y lo vemos tranquilamente y lo explicamos, si hablamos con la aparejadora, que lo cuente un poquito, lo podemos contar nosotros, incluso Ángel o yo, pero bueno, que ese es el fin y el propósito de esta solicitud, ¿vale? Y luego el otro, el 1491, ese él me ha dicho, el de los, pero los huertos, la distribución, la renovación de licencias. Sí, bueno. Pues ponte el micrófono y... Perdón, no estoy acostumbrada. Que está en procedimiento de renovación de licencias, entonces se están enviando las comunicaciones, no está todavía cerrado, entonces si lo quieres ver así, pero está en procedimientos, ¿vale? Cuando termine el procedimiento, hacemos siempre. Hasta ahora siempre, después de 2 años, había un sorteo nuevo para que todo el mundo del municipio se pueda beneficiar. Si no hay tantos demandantes como huerto, pues al final lo que se plantea es, para que no haya modificación ni cambio de huertos, pues cada uno asignarle el que tiene, porque al final entendemos que es lo razonable. Si hay más, pues hay un sorteo, lógicamente, y un sorteo puro y duro, y al que le toca, al que queda fuera, le queda fuera. ¿Vale? No, perdón. Se renuevan las licencias porque no hay lista de espera y hay huertos vacantes, ¿vale? Entonces, una vez que se renueven todas esas licencias, porque puede haber personas que renuncien a los huertos o que simplemente no quieran continuar con ellos, en ese caso los huertos vacantes se publican y según se van solicitando se van adjudicando. Ya no se hace sorteo porque no es una convocatoria, ¿vale? En esta ocasión va a ser así. Luego ya cuando se vuelva a cumplir el plazo nos tocaría volver a hacer convocatoria. Gracias, Tania. Bueno, continuamos. No sé si vosotros tenéis alguna... No, vale. Otras informaciones, le voy a pasar... No. Vale, continuamos con el punto 10, otras informaciones. Además de toda la información que se da en las comisiones, concejales, delegaciones, ¿tenéis alguna información relativa o reseñable a contar? Empezamos por Víctor. Yo, bueno, gracias Pedro. Como os comenté, os lo envié un poco rápido y de a lo mejor unas formas que no son muy institucionales por WhatsApp, el tema del premio de Castilla y León Digital por el tema de lo que se hizo en verano. Quiero agradecer a José que se prestara a ir también, porque yo no podía personalmente ir donde daban los premios y nada, como informaciones lo sabéis, aunque fue un poco súper rápido, me pidió el trabajo y demás, pero bueno, que simplemente el ponerlo en el conocimiento. Bueno, pues no solamente poner conocimiento, sino que felicitar al área, al concejal, sobre todo porque no le premian a uno todos los días y es un fruto del trabajo y el buen trabajo que se está haciendo en el aula de informática por el concejal y por las personas que trabajan allí y el área de cultura en general. Y bueno, pues oye, que esto que nos sirva de estímulo y acicate para seguir en esa línea, Víctor. Al fin y al cabo son 3.000 euros de dotación lo que se da en equipos informáticos, que bueno, que yo creo que según está ahora la informática y demás, pues va a seguir viniendo bien un poco a que todo lo que sea digital y demás, pues oye, se vaya viniendo bien al pueblo y vaya ayudando también a todo el tema. Gracias. Vale, gracias Víctor. Alba, ¿alguna cuestión reseñable de última hora? No estamos en las informaciones por parte de las concejalías. Ángel, ¿alguna información que llega? ¿No? José también tiene información que dar. Bueno, yo informaros que tenemos en breve un borrador del presupuesto, o sea que empezaremos lo primero que quiero
es terminarlo. Falta muy poquita cosa para encajar. Os enviaremos como siempre el borrador en la hoja Excel con todas las etiquetas para que lo veáis como siempre, y procederemos a hacer las comisiones correspondientes. Me pondré en contacto con vosotros para encajar todo lo que podamos, y como siempre me presto a tener alguna reunión informal cuando queráis, si es necesario. Nada más. Noé, ¿alguna cuestión? Tania, tampoco. Vale. Mociones de los grupos políticos. En este caso, bueno, el Grupo Socialista registró la pasada semana una moción para la ampliación de la dotación de efectivos de la policía local. Le voy a pasar la palabra al portavoz, a quien tenga que defender la iniciativa. Así que el grupo portavoz o quien corresponda. Sí, buenos días. Sí, la voy a defender. La voy a defender yo misma. Bueno, realmente la moción es una moción que no tiene más de sí. Casi me daban ganas de leerla porque es que se explica en sí misma, ¿no? Bueno, voy a hacer un resumen breve tampoco para no andar aburriendo. Ya tenemos más de 7.600 habitantes. Desde 2008 no se ha ampliado los efectivos de la policía local. Esto es que ha habido un incremento de 2.000 habitantes y que tenemos los mismos efectivos, que son 5, que podríamos llegar hasta 13, lo cual pues resulta imposible que haya un operativo 24 horas al día, que es una demanda vecinal reiterada desde hace tiempo, y que además, bueno, pues agrava circunstancias pues como que cuando hay descansos, vacaciones, situaciones de baja laboral, pues lógicamente el número de agentes desciende y por tanto el servicio se resiente. Entonces, desde nuestra perspectiva entendemos que no hay una falta de compromiso ni de voluntad del personal de la policía, más bien al contrario, creemos que están haciendo un trabajo increíble teniendo en cuenta la falta de efectivos de la que adolecen, y también entendemos que resulta inviable pues seguir ampliando horarios o asumir turnos a costa pues bueno de la buena voluntad del personal, ¿no? Entonces, entendemos que lo que hay es un déficit estructural de personal y sabemos que en los últimos años pues ha intentado paliar esta situación mediante la oferta de una plaza en comisión de servicios, que hemos esperado prudentemente a que se resolviera y ha vuelto a quedar desierta como en otras ocasiones. Entendemos que esto es debido pues a que las condiciones laborales pues son poco atractivas para traer una plaza de estas características, y consideramos, ahora que sabemos que se está revisando la relación de puestos de trabajo, como bien nos informó el concejal de Economía y Hacienda en comisión, consideramos que este proceso pues es una oportunidad absolutamente idónea pues para abordar este tema de manera definitiva y adecuar la plantilla de la policía local a las necesidades efectivas del municipio, y por tanto nuestra propuesta de acuerdo es la de aumentar progresivamente la plantilla de la policía local hasta alcanzar una dotación que permita cubrir adecuadamente las necesidades del municipio y ofrecer un servicio de seguridad ciudadana eficaz, continuo y de calidad, en coherencia con la evolución de la población y las demandas vecinales. Gracias. Un grupo mixto, no sé si tienen alguna. Muchas gracias, alcalde. Bueno, yo como concejal no escrito voy a hablar. Yo creo que esta moción no es nueva, aunque un poco la parte del acuerdo habla de ampliar la plantilla, que hace poco en este mismo pleno se ha aprobado algo, no que vaya en la línea, pero que igual ha despertado el interés por parte del equipo de gobierno, porque desde mi punto de vista yo creo que esto es una problemática y un desafío que el equipo de gobierno hasta ahora no ha querido asumir, y hay que criticarlo, que para eso estamos aquí, no solo para calentar la silla. Entonces creo que es una buena moción que había que, bueno, que doy por hecho que el equipo de gobierno ya la va a aprobar, viendo lo que se ha aprobado hace 3 o 4 puntos anteriores, y que entiendo que es necesaria, pero ya no solo por nada, sino porque Carvajosa se merece que sus ciudadanos tengan un servicio adecuado al número de habitantes, a las necesidades y a otras muchas casuísticas que se dan en el día a día, incluyendo los polígonos industriales. Así que, por la parte que me corresponde, la voy a apoyar, y entiendo que el resto también. Muchas gracias. Bueno, gracias
portavoz de tu grupo. Bueno, bueno, concejal no ha escrito, efectivamente, ¿verdad? Nos va a costar. Sí, bueno. Bueno, yo lo que le voy a pedir a la portavoz del Grupo Socialista es que retire esta moción del orden del día del Pleno, sobre todo porque creo realmente que es una injerencia en un procedimiento legalmente establecido y porque invade las competencias del alcalde. Entonces, sí, no me mire así ni haga esos gestos. Creo que el razonamiento es más que claro y explícito y no vamos a decir entrar en más debate. Yo creo que de todos sabemos que hay una RPT en marcha y como digo, es una injerencia en toda regla y esto es una invasión de competencias del alcalde, que es el que tiene la potestad en este sentido. A ver, stricto sensu, cualquier moción que hagan los partidos o los grupos políticos instando al equipo de gobierno a que haga cosas es por definición una injerencia. Sinceramente, que ustedes me digan que pedir más policía local es una injerencia en las competencias de la alcaldía me sorprende muchísimo. Más que nada porque efectivamente cualquier petición que se haga por parte de los grupos de la oposición podría ser tomada en consideración de ahora en adelante como una injerencia en las competencias del concejal de deportes, de la concejala de urbanismo, de la concejala de cultura. O sea, quiero decir, este grupo estima que existe un problema estructural de personal en la policía local. Este grupo estima que eso es fácilmente subsanable. Este grupo estima que puesto que la RPT va a sacarse en breve, deberían de incluirse plazas de policía local. Y este grupo, por tanto, lo pone a disposición de los grupos para su votación y su discusión. Si ustedes no quieren entrar a discutir el tema, me parece correcto, o sea, lo acepto, pero no lo comparto, porque al final estamos aquí para eso, no para calentar la silla, como bien decía el concejal no adscrito, y por tanto no la vamos a retirar. Entendemos que tenemos todo el derecho como grupo político de encontrar un problema y proponer una solución en el estamento permitido para ello, que es este pleno. Gracias. Yo, aunque no he presentado la moción, quiero ser más duro todavía que el Grupo Socialista, porque a mí me parece que querer evadir una problemática, y que no es la primera vez que viene una moción de este tipo, que anteriormente yo he presentado varias, creo que han sido 2 o 3, o alguna petición en ruegos y preguntas sobre este asunto, y más que invadir la competencia del alcalde es trabajar por la incompetencia del equipo de gobierno, que es muy diferente, es justo lo contrario. Pero evadir un debate que no está aquí, que es que está en la calle, es que esto es el día a día. O sea, vas por los polígonos, oye la policía, vas por las urbanizaciones, la policía, sales a los parques, te comentan. Y no quiero decir nada si vas a tener una entrevista o una reunión con los propios policías. Entonces, creo que tenemos que empezar a plantearnos qué no está haciendo el equipo de gobierno para que tenga que venir una moción, otra propuesta, y que encima se quiera evadir el debate diciendo que es competencia del alcalde. Yo, con todo el cariño, con todo el respeto, creo que es un acierto y creo que es lo que se debe hacer, y si el equipo de gobierno no lo quiere hacer, pues igual dentro de 2 meses pues tiene que venir otra moción, porque es que esto ya no es, creo que no es de recibo, creo que es de una gran incompetencia. Muchas gracias. Bueno, yo lógicamente respeto las palabras, no las comparto. Este equipo de gobierno es responsable, eficaz, eficiente y trabaja mucho en beneficio de los vecinos de Carrojosa y también de la policía. De hecho, no sé si eres conocedor, estamos en una mesa de negociación y eso es fruto del trabajo de este equipo de gobierno con la policía. Entonces no puedes acusarnos de algo que es falso y es incierto y no es real. A lo mejor quien peca de incompetentes en la oposición, que no se preocupa de preguntarnos en qué nivel estamos en el proceso de negociación con la policía. Entonces yo no voy a tacharos de incompetente como habéis hecho a nosotros, no,
Pero nosotros yo creo que trabajamos siempre en beneficio y en pro. Siempre. Y yo creo que el portavoz sí que, al respecto a lo que el comentario inicial que he hecho, yo creo que sí tiene más argumentos para, pediros que retire la moción, que no viene al caso. Bueno, gracias, alcalde. Buenos días a todos. Disculpar un poco el retraso por una cuestión médica. Pero bueno, vamos a entrar un poco más en detalle. Y respetando las opiniones, que son opiniones, creo que lo importante también es respetar los procedimientos, la ley y cómo se hacen aquí los expedientes. Y eso no tiene nada que ver con opiniones o lo que dice la gente en la calle. Yo creo que aquí estamos representando a una institución y hay que ceñirse legalmente a las herramientas que tenemos. Entonces, con independencia del fondo o de la intención política, esta moción no puede votar sin aprobarse. Primero, la propuesta del Grupo Socialista pretende que el Pleno acuerde un aumento de la plantilla de la Policía Local. Bien. Sin embargo, cualquier modificación de la plantilla está sometida a un procedimiento administrativo obligado, regulado por el artículo 127 del texto refundido de régimen local, que exige expresamente informe previo de intervención, informe previo de secretaría y un expediente completo antes de que llegue al Pleno. Este expediente no existe, por lo tanto el Pleno no puede acordar nada, porque no hay nada todavía. Segundo, el artículo 22.2 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que el Pleno solo puede aprobar la plantilla cuando le llegue un expediente completo. Pero la ley no le atribuye al Pleno la iniciativa ni la tramitación del expediente. Esta competencia corresponde a la alcaldía conforme a los artículos 21 y 23 de la misma ley. Una moción no puede obligar al alcalde a iniciar o modificar un expediente de personal y el Pleno no puede sustituir al órgano competente, iniciando el mismo la modificación, porque eso supondría invadir una competencia que la reserva a la alcaldía y al procedimiento administrativo. Tercero, el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público exige que cualquier modificación de la relación de puestos de trabajo o plantilla sea previamente negociada con los representantes sindicales de la mesa de negociación. La moción pretende comprometer un resultado de esa negociación, sin que exista negociación previa. Ya nos están ustedes diciendo que quieren más si todavía no nos hemos sentado con los sindicatos como requisito previo, lo cual vulnera directamente ese precepto y hace imposible su aprobación. Cuarto, cualquier acuerdo que adopte el Pleno al margen del procedimiento legal, sin informes, sin expedientes, sin negociación, incurriría en nulidad de pleno derecho, por vulnerar el artículo 47.1.b de la Ley de Procedimiento Administrativo, que declara nula las actuaciones de un órgano que decide asuntos para lo que no es competente, que es lo que ustedes están queriendo hacer ahora mismo. Por tanto, jurídicamente esta moción es improcedente e inviable, no porque se esté a favor o en contra del fondo, sino porque no cumple ninguno de los requisitos legales exigidos para acordar una ampliación de plantilla. El Pleno no puede pronunciarse sobre algo para lo que la ley exige un expediente que aquí no existe y no puede asumir competencias que la normativa asigna a otros órganos y procedimientos. Nosotros ya hemos visto que no la van a retirar, no nos esperábamos menos, pero nosotros, cumpliendo con la ley, la vamos a votar en contra. No obstante, ustedes utilicen las herramientas como grupo político. Si quieren pretender hacer algún tipo de injerencia o sugerencia en la RPT, pues tendrán, si quieren, poner por escrito alguna cuestión al alcalde. Si quieren utilizar las comisiones, si quieren, utilicen las alegaciones del periodo de información pública. Y eso lo marca la RPT, que claramente se negocia por órganos técnicos y sindicales, no por los grupos políticos. Y eso creo que lo saben perfectamente, que no se puede votar. Entendemos que ustedes conocen la ley, entendemos que ustedes conocen el procedimiento y conocen la distribución de competencias. Y aún así traen una moción que no puede aprobarse, ni formalmente ni materialmente. Simplemente nos dicen que es una declaración de intenciones, que saben lo que hay en la calle, pero nos sorprende que se quieran saltar toda la ley. El texto encima pide aumentar progresivamente la plantilla, lo que equivale a fijar un resultado concreto de un expediente que no existe. Ustedes ya dan un resultado de todo un expediente que no está todavía. Y eso es una declaración de intenciones, no. Eso es un intento de condicionar por vía política lo que se tiene que resolver por vía técnica. Les pediríamos que con estas cuestiones de policía y demás se ciñan un poco al rigor y trabajemos con informes y con los acuerdos con los sindicatos. Y una vez que todo el expediente esté tramitado, ustedes tendrán aquí la posibilidad de decir lo que opinan, pero no pueden hacer una injerencia sobre un expediente que está en marcha. Gracias. Gracias, portavoz. Sí, brevemente ya, porque yo creo que las posiciones están claras, las posturas están claras y definidas, y yo creo que los argumentos de un lado y de otro están ya más que claros y evidentes. Entonces, que sea una intervención corta, no queremos
que nos explayemos en algo que ya es innecesario para pasar a la votación. Bueno, muchas gracias por darnos una lección de derecho administrativo. Debo de decirle que yo como administrativista, por supuesto, que conozco toda la ley y como administrativista conozco que el instrumento para hacer esto es mediante la RPT, cosa que he dicho específicamente en la moción. Puesto que va a haber una nueva RPT, solicitamos ya de primeras que por favor se piense en la exclusión de estas plazas. Ustedes, claro, han hecho una exposición súper amplia del procedimiento administrativo. La IA ayuda mucho y entonces pues yo le he dicho, bueno, dame contraargumentos a esto, ¿no? Y bueno, pues el alcalde tiene la dirección de la policía, pero el pleno tiene el control y la fiscalización de los órganos de gobierno, según el artículo 22 de la Ley de Bases del Régimen Local, y por tanto es legítimo pedir mejoras y ampliación de la plantilla. La plantilla municipal la aprueba el pleno, con lo cual en la relación de puestos de trabajo que tiene que aprobar el pleno también podemos, como bien ha dicho el concejal, tener posibilidad de hacerlo. La competencia de seguridad ciudadana es competencia municipal y por tanto los grupos políticos podemos exigir que se cumpla ese deber y por supuesto la oposición tiene derecho a pedir mejoras. Entonces, sinceramente, no voy a entrar más en este tema. Ustedes han intentado hacer un subterfugio legal para una cosa que si nos ponemos así, insisto, no podríamos hacer ninguna propuesta a este pleno porque, querido portavoz del equipo de gobierno, todo acuerdo de pleno, lógicamente, inicia, si es un acuerdo que tiene sustanciamiento de alguna cuestión, inicia un procedimiento administrativo al efecto. O sea, esto no es que aquí se inicie un expediente administrativo, no, es que los expedientes administrativos se inician por defecto cada vez que hay un acuerdo y ese acuerdo se ha de cumplir, y entonces tiene que haber unas dotaciones presupuestarias, tiene que haber una serie de cosas. Entonces, vaya terminando, por favor. Sí, voy terminando. Entiendo que ustedes no quieran debatir esto, lo entiendo, porque efectivamente, como ha dicho el concejal de Ciudadanos, nadie más tiene la responsabilidad de que en este municipio el servicio de policía local no se adapte a las necesidades del municipio más que el equipo de gobierno. Eso es así y es indudable. Ahora bien, ustedes quieren mandarlo a la RPT, háganlo. Nosotros tenemos todo el derecho legalmente establecido de hacer propuestas, que es exactamente lo que estamos haciendo con esta moción. Y, por tanto, no vamos a retirarla. ¿Quieren votarla en contra? Vótenla en contra, si están en su pleno derecho. Pero no nos den lecciones de administrativo y no nos digan que no podemos hacer aportaciones a este pleno cuando sí las podemos hacer. Gracias. No manipulen las intervenciones. Ustedes pueden hacer lo que entiendan que quieren hacer y podrán hacer lo que entiendan que quieran hacer. Una cosa es que lo que digan o lo que hagan se ajuste a la ley de base de régimen local y que en este caso, como ha dicho y expresado muy bien el portavoz, pues ha quedado muy claro. No vamos a entrar en más discrepancias y, lógicamente, todas las opiniones son válidas y respetables y en este caso, lógicamente, vamos a pasar ya directamente a la votación. A favor. En contra. Pasamos a... Bueno, yo creo que no hay ninguna moción más. Bueno, yo creo que las contestaciones antes de pasar a ruegos y preguntas quedaron todas contestadas en el pleno anterior. Creo que sí. Yo creo que quedaron todas contestadas. Y pasamos ahora al turno de ruegos y preguntas y empezamos por el portavoz del Grupo Socialista. Os digo lo de siempre. Si hay alguna cosa que no sabemos, pues están los despachos abiertos para poder dar la respuesta en la mayor brevedad posible y si estamos en posición de poderlas contestar, pues las contestaremos con mucho gusto. Gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar queremos empezar felicitando al concejal delegado de Nuevas Tecnologías por su trabajo. Queremos agradecerle también sinceramente que, aunque sea por canales no oficiales, nos haya hecho llegar la información en tiempo y forma. Y le agradecemos siempre el esfuerzo porque sabemos que gobernar no es fácil. La realidad es esa
y desde aquí, bueno, pues el Grupo Socialista agradece el esfuerzo. Tenemos varias preguntas. La primera es con respecto al punto limpio. En el último pleno se quedó en informarnos de cómo va el proyecto. No hemos recibido información en comisiones informativas y nos gustaría saber si se ha licitado ya, si se tiene intención de licitar, si se tiene intención de explotarlo de alguna otra manera o si, bueno, en fin, los avances con respecto a este tema. Tenemos también un ruego que es la instalación de banquillos portátiles para uso cuando se juega a fútbol 7, porque es verdad que no hay suficientes banquillos. Entonces, bueno, pues los niños que juegan en una mitad del campo pues necesariamente están expuestos pues a la lluvia, al frío, en fin. Entonces sí que pedimos que se tenga en consideración la posibilidad de instalarlos. Y por último, pues trasladar de nuevo las quejas con respecto al servicio del autobús. Entendemos y sabemos que esto no es competencia municipal, a pesar de que durante muchos años lo ha estado subvencionando o pagando el ayuntamiento, pero sí que pedimos que se eleven estas quejas porque nos llegan de forma bastante recurrente, ¿vale? En primer lugar, bueno, pues frecuencias que no se cumplen, retrasos sobre todo en las frecuencias del 39, retrasos también en algún caso en la línea 21, en fin, que todas estas quejas que nos consta que los concejales delegados están informados, que se tramiten convenientemente para buscar soluciones a las personas que necesitan este servicio pues para acudir a su trabajo o al centro escolar, educativo, etcétera. Gracias. Gracias, portavoz. En este caso, Grupo Vox. Jesús, como no ha escrito. Gracias. Pues reparto juego, queridos concejales delegados. En aquellas cuestiones que os afectan, si tenéis información al respecto para facilitárselo a la oposición, pues yo me voy a adelantar sobre el tema de los banquillos de fútbol 7. Yo creo que ya en hoy hemos tratado, yo creo que ya Tote ha estado viendo y había algún problema de ponerlos de ponerlos, moverlos y alguna cosa ahí. Pero insistimos en ello porque esto es decir, que no es una cuestión económica sino de ver si se puede, cómo se puede, qué tipo de banquillos se pueden poner, ¿eh? Yo creo que me suena de haberle escuchado a Tote que había problema, pero de que se rozara el campo, que no se pudiera mover, de movilidad. Había una cuestión, bueno, tú, José, que has estado concejal, y yo creo que esto también te afectó a ti en tus tiempos de concejal de deporte. Esta petición viene ya desde tiempos cuando estaba yo de concejal de deportes, y desde el área técnica incluso yo creo que nos hicieron un informe en relación a poner banquillos móviles no era adecuado por el césped. Es decir, que se podía dañar más el césped que el beneficio que pudieran tener los banquillos móviles. De todas formas, sí que es cierto que en algunos campos los hay y se ha mirado muchas veces la posibilidad de ver qué tipo de banquillos y no hemos encontrado ninguna adaptación que fuera viable para el césped. De todas formas, yo creo que todo está mirando también y bueno, si hay alguna posibilidad, no es una cuestión económica ni cabezonería. Yo entiendo que los niños necesiten un banquillo, sean móviles o no sean móviles, que de hecho yo creo que están ahora utilizando bancos de madera, yo creo, que bueno, que lógicamente no se arrastran, sino que se levantan y se llevan. De ahí el no poner los banquillos móviles de momento. Sí, no, por nuestra parte, hombre, tener en cuenta que los niños y las niñas que practican fútbol 7 son los más pequeñitos. Entonces, bueno, estos días de frío, de lluvia, que los pobres aguantan estoicamente, pero sí que pediríamos que, obviamente, la solución técnica que sea posible, viable y que se pueda ejecutar, pero que se diera algún tipo de solución a este tema. Gracias. Sobre esto, Ángel, las que te competen. Sí, gracias, alcalde. Sobre el traslado de la queja del autobús, simplemente da traslado de unas quejas que recibe. Sí, bueno, decirle que las que recibimos nosotros las trasladamos directamente
a la Junta de Castilla y León, y nos consta de que hay comunicación directa prácticamente a diario con la Dirección General, porque están preocupados. Agradecer a la Junta de Castilla y León, ya que tenemos la oportunidad de que se ampliaran las frecuencias en horas punta en la línea 21, lo cual está resultando, pues nos está un poco ayudando bastante a que mejore el servicio. Sobre el asfaltado del polígono, no puedo dar fecha exacta, pero estamos hablando de mediados de diciembre para empezar, quizá 15, 16, depende un poco de varias circunstancias. También tenemos que estar pendientes del clima en estas fechas, y lo que sí hemos pedido desde el área técnica es que nos vaya el director de la obra, que nos vaya dando ya el plan de ejecución, porque lo que sí queremos es poder informar a los industriales afectados con tiempo suficiente del tiempo que va a estar cerrada la calle, porque por ahí transitan vehículos pesados, y el asfaltado, para que realmente no sufra daños una vez puesto, nos puede tener que tener cerrada la calle a lo mejor 3 o 4 días. Entonces estamos hablando sobre mediados de diciembre, pero si conoces a industriales y te preguntan y demás, que la intención que tenemos es hacer un bando en cuanto tengamos un poco la información concreta, y dar tiempo a los industriales que se preparen para temas de reparto de mercancías, de recepción de mercancías, y que dentro de las molestias que van a sufrir, pues las puedan paliar. Esos son los términos en los que estamos ahora mismo trabajando. Nada. Y del tema del punto limpio, yo creo que no hay ninguna novedad al respecto, ¿no? Entonces estamos en la misma situación, y bueno, yo espero que sea una situación que intentar paliarla lo antes posible, sobre todo por empezar a usarlo, sobre todo. Entonces entendemos que no se ha vuelto a sacar a licitación y que no hay ninguna novedad desde el mes pasado. Estamos trabajando en ver cómo se licita para que haya alguna oferta que pueda asumir la gestión. Claro. O un negocio. Volvemos a poner encima de la mesa la posibilidad de hacer consultas de mercado, así como las otras posibilidades que ofrece la ley contra el sector público. Gracias. Bueno, gracias. Pues si no hay nada más, pues siendo la 1, casi, algo más, pues nada, 1:07, levantamos la sesión. Gracias a todos.